Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video de la serie de vectores. Soy Patti Malta y el día de hoy vamos a ver dentro de las operaciones básicas la suma de vectores. Y bueno, aparte quiero comentarte que estamos estrenando nuevo nombre para el canal. Ahora nos llamaremos Gato con Explicaciones. Y sin más, vamos allá. ¿Alguna vez has seguido la trayectoria de un avión? Por ejemplo, en esta zona donde está cerca de la Ciudad de México, podemos ver que hay un montón de aviones amontonados. ¿Alguna vez te has preguntado cómo le hacen para que tantos aviones no choquen? Bueno, pues para esto utilizamos un poco de suma de vectores. ¿Sí? En este caso podríamos ver que estamos siguiendo la trayectoria de ese avión que se encuentra en amarillo, un amarillo como más clarito que el resto, es decir, este de acá. Y bien, esta suma de vectores pues sería el poder identificar a cada una de estas líneas que ha recorrido con un vector, y siempre uno donde termina el siguiente. Uno empieza donde termina el siguiente. Muy bien, entonces, por ejemplo, para cosas como esta puede servir la suma de vectores, pero en física tiene muchísimas aplicaciones, por lo tanto es algo que tienes que aprender muy bien. Bien, recordemos que los vectores son cantidades físicas que podemos representar con flechas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mi plano cartesiano, yo puedo dibujar un vector de esta manera. Esta flecha representa a mi vector. Ahora, este vector tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Te acuerdas que dijimos que era la magnitud? Es examen sorpresa. Bueno, la magnitud, dijimos que si yo tomo mi reglita y mido hasta donde mido tal cual la longitud de esa flechita, eso sería la magnitud. Ahora, también podemos ver la dirección, que la dirección va a estar representada por el ángulo desde el eje X hacia la línea en la que se encuentra mi vector. Y el sentido es porque pues yo podría tener una línea recta que está representada por el mismo ángulo, pero que en vez de que vaya en esa dirección, vaya en sentido opuesto. Entonces, pues en este caso, para esta flecha de línea punteada, también tenemos el mismo ángulo, pero el sentido es opuesto. Generalmente la dirección y sentido van a ir relacionadas, y generalmente vamos a buscar que el ángulo vaya del eje X hacia nuestra flecha, indicando si queremos toda la vuelta que indicaría que está en el tercer cuadrante, por ejemplo en este ejemplo, o en el primer cuadrante si tomamos solo este pedacito. Muy bien, y además podemos describir estos vectores en forma rectangular y polar. ¿Te acuerdas qué era la forma rectangular y la forma polar? Bueno, primero la forma rectangular. Si yo tengo un vector que es mi vector A, este vector tiene una proyección en el eje X, que sería AX. Esta proyección podríamos verla como una sombra. Si yo en esta parte de arriba pusiera una especie de lámpara sobre el vector que proyectara una sombra sobre el eje X, entonces pues llegaría hasta acá, ¿sí? Y aparte puedo hacer lo mismo, pero ahora proyectando la luz en dirección al eje Y paralelo a X. Entonces en ese caso la proyección o la sombra que me daría sobre el eje Y es la componente Y.
Entonces, escribir este vector de forma rectangular significa que este vector yo lo puedo poner como la componente X en la dirección Y más la componente Y en la dirección J. Ahora, la forma polar se refiere a identificar el ángulo y la magnitud, es decir, si yo mido de aquí para acá y eso me da este número y además este es el ángulo, o sea, recuerden que con estas dos rayitas estamos representando la magnitud de un vector. Entonces, en este caso, en forma polar, yo tendría que el vector A es igual a la magnitud de A y la dirección del vector A. Entonces, en la forma rectangular lo represento mediante sus componentes o proyecciones en los ejes. Y en la forma polar lo representamos mediante magnitud y mediante dirección. Bien, vamos a lo que sigue. Los vectores, al ser cantidades físicas, entonces podemos hacer operaciones con ellos. Y la operación más básica con la que vamos a iniciar es la operación suma. Primero, para que los vectores puedan ser sumados, necesitamos que se encuentren en forma rectangular. Entonces suponemos que tenemos un vector A que es igual a componente X en la dirección Y, su flechita, más la componente Y en la dirección J. Y si lo voy a sumar a otro vector, por ejemplo el vector B, entonces este vector también tiene que estar en forma rectangular, que sería su componente X en la dirección Y más su componente Y en la dirección J. Muy bien, ahora para poder hacer la suma, lo que yo voy a hacer es sumar componente a componente, es decir, voy a sumar la componente X o la que se encuentra en la dirección Y con la componente X o que se encuentra en la dirección Y. Y con la J pues vamos a hacer lo mismo, vamos a sumar la componente Y con la componente Y. Entonces, como resultado, vamos a tener un vector en forma rectangular. Este vector resultado le podríamos poner vector R de resultado. Y entonces va a ser la componente X del vector A más la componente X del vector B. Todo esto en la dirección Y. Además, la componente Y del vector A más la componente Y del vector B. Y esto en la dirección J. Este sería mi vector resultante. Ahora, ¿pero qué significa esto? Bien, vamos a suponer que tenemos nuestro vector A más o menos por aquí. Y que el vector B yo lo tengo más o menos en esta parte de aquí, en el segundo cuadrante. Entonces, cuando yo quiero sumar el vector A más el vector B, lo que hago o lo que significa la suma es que en donde termina el vector B, ahí voy a iniciar, en donde termina el vector A, voy a iniciar con el vector B. Es decir, este vector lo voy a poner de forma paralela, más o menos, pero creo que termina por aquí. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo es representando que al vector A le estoy sumando el vector B. Y entonces el vector R, este vector resultante, sería un vector que va del origen a la punta del último vector. Vamos a ver esto mediante ejemplos para que sea más sencillo de
de ver. Vamos a empezar con este ejemplo ultra fácil. En este caso me está pidiendo que sume los vectores a, que es igual a 2i más j, y el vector b, que es el vector i más j. Entonces, muy bien. El primer paso es que tengo que tener los vectores en forma rectangular. Te pregunto, ¿los vectores se encuentran en forma rectangular? Ah, sí, ¿verdad? Muy bien, estás aprendiendo mucho. Bien, entonces, en este caso lo que voy a hacer al sumar estos vectores es sumarlos componente a componente. Es decir, vamos a sumar las i's con las i's y vamos a sumar las jotas con las jotas. De manera que yo voy a tener como resultado a un vector r de resultante que sería igual. Entonces, en este caso, lo que tenemos como componente x, la componente x del vector a es igual a 2. Es nada más el numerito que se encuentra antes de la i. Y la componente x del vector b, en este caso no tengo ningún número que está multiplicando a la i. ¿Esto qué significa? Pues recordemos que cuando no tenemos un coeficiente, el coeficiente es 1. Entonces yo tengo que la componente x del vector a es 2 y la componente x del vector b es 1. Si yo sumo estos dos, entonces tendría la componente x del vector r, le ponemos en minúsculas para que quede claro que es componente. Y entonces tengo que sumar estos dos. 2 más 1 es igual a 3. Por lo tanto, la componente x del vector r es 3 en la dirección y. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo con la componente y. En este caso, la componente y del vector x es 1 y la componente la componente y del vector b es 1 también. Por lo tanto, cuando yo realizo la suma entre estos dos, tengo que la componente y del vector r es igual a 2. Por lo tanto, el vector resultante va a ser 3i más 2j. ¿Verdad que está bien fácil? Vamos a ver uno más para que amarre. Bien, pasemos a otro ejemplo ultra fácil. En este caso voy a sumar los vectores 2i menos j y menos i menos j. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, ¿ya se encuentran en forma rectangular? Sí, ya tenemos un gran paso. Ahora vamos a pasar a realizar la suma. Entonces yo quiero encontrar al vector r. Para esto quedamos que vamos a sumar componente x con componente x. La componente x del vector a es igual a 2. La componente x del vector b es igual a menos 1. Por lo tanto, cuando yo realice la suma, la componente x del vector r es 2 más menos 1 y esto es igual a 2 menos 1 igual a 1. Entonces tengo como componente x de r el número menos 1 en la dirección y. Por lo tanto puedo poner menos i. Y hacemos lo mismo con la componente y. En este caso tenemos que la componente y del vector a es igual a menos 1, al igual que la componente y del vector b. Por lo tanto, cuando yo realizo la suma, para poder obtener la componente y del vector r, entonces tengo que sumar menos 1 más menos 1, lo cual es igual a menos 1 menos 1, y esto es igual a un menos 2. Por lo tanto, ponemos este menos 2 y
en la dirección J. Este sería la resultante de la suma de estos dos vectores. Vamos a pasar a un ejemplo. Bien, veamos un último ejemplo ultra fácil. O bueno, quizá no tan ultra. Un explorador encuentra un mapa del tesoro y en él las siguientes indicaciones. Las indicaciones dicen: llegando al árbol que se encuentra en la colina, camina A más B menos C y considera: A es un paso al norte y 2 al este, B es menos 2i más 2j y C son 3 pasos al norte. Entonces vamos a empezar a hacer la suma. En este caso vamos a empezar por revisar nuestros vectores. El vector A dice un paso al norte y 2 pasos al este. Entonces, en este caso, pues lo primero que tenemos que hacer es ubicar dónde está el norte y dónde está el este. ¿Cuál es este vector? Porque no lo tengo en forma rectangular. Entonces, primero, es convención que el norte lo utilicemos siempre hacia arriba o hacia las y positivas. El este sería hacia la derecha, el sur es hacia abajo y el oeste es hacia la izquierda. Muy bien, entonces teniendo esto en mente, pues aquí lo que nos está diciendo es que este vector A requiere un movimiento de un paso al norte y 2 pasos al este. Así es que empecemos por esto. Primero, un paso al norte. Lo siguiente sería que en mi diagrama yo pueda definir la escala. La escala que yo defino es que 2 rayitas hacen 1. Entonces, así tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, menos 1, menos 2 y menos 3 hacia la izquierda y menos 1, menos 2 y menos 3 hacia abajo. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a empezar con un paso hacia el norte. Quiere decir que este explorador debe de iniciar dando un pasito hacia arriba, hacia Y positivo, y después 2 pasos hacia el este, es decir, a partir de este punto vamos a caminar hacia la derecha 2 pasos, así es que trazamos una paralela al eje X y justamente en el 2 trazamos una paralela al eje Y ese punto es el que corresponde a mi vector A. Este de acá es mi vector A. Ahora, si yo quiero escribir este vector A en coordenadas rectangulares, entonces quiere decir que en el 2 se encuentra la componente X del vector A y en el 1 se encuentra la componente Y del vector A. Por lo tanto, este vector es igual a 2 en la dirección Y más 1 en la dirección J. El 1 como coeficiente generalmente no lo escribimos. Muy bien, ahora el vector B, ese vector B, pues este sí ya lo tengo en coordenadas rectangulares y no lo especifica, pero este vector también debe de estar en la escala de pasos, si no, pues no podríamos trabajarlo. Entonces, muy bien, en este caso el vector B son menos 2 en la dirección Y, quiere decir que ahora en vez de movernos hacia la derecha, nos vamos a mover 2 pasos, pero hacia la izquierda. Y aquí tendríamos la componente X del vector B. Y después
2 pasos hacia arriba. Por lo tanto, trazamos la paralela al eje Y en el 2 voy a tener mi vector. Este de acá es mi vector B. Y finalmente tenemos el vector C. Y este vector C dice que es 3 pasos hacia el norte. Entonces, pues ya no la sabemos, ¿verdad? Quiere decir que el vector B significa llegar hasta este punto. Perdón, el vector C. Este sería mi vector C. Entonces, mi vector C, ¿cómo lo puedo escribir en coordenadas rectangulares? ¿Cuánto avancé en la dirección X? Pues 0 pasos. ¿Sí? ¿Cuánto avancé en la dirección Y? Pues 3 pasos, es decir, en la dirección J. Ahora, una cosa más. Aquí me está pidiendo no que sume C, sino que yo sume menos C. Entonces, ¿qué significa menos C? En este caso, tendríamos que empezar a definir lo que es la resta de vectores. Pero lo que significa este menos es que el sentido del vector que quiero sumar tiene que ser el contrario al vector original. Entonces, en este caso, hacia abajo hasta llegar a menos 3, este es el vector menos C. Por lo tanto, menos C es igual a 0i menos 3j. Y bien, ahora sí puedo realizar mi suma. Para eso vamos a hacerla en este recuadro que tenemos aquí. Tenemos el vector A. Este vector A es 2i más j. Tenemos el vector B, que es menos 2i más 2j. Y tenemos el vector menos C, que es igual a 0i menos 3j. Y con eso voy a obtener un vector resultante. Muy bien, primero, si yo sumo 2 menos 2, pues me da 0. Y si a ese 0 le agrego un 0, entonces estoy obteniendo nuevamente 0. 0 en la dirección Y. Ahora, en la dirección J tenemos 1 más 2 es igual a 3 y 3 menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que el vector resultante es 0i menos 0j. ¿Qué significa esto? Pues que después de todo este recorrido vamos a llegar justamente a este punto. Veamos todo este recorrido para que quede un poco más claro. En este caso quedamos que tenemos el vector A, que es 2i más 1j, ¿no? Y tenemos el vector B, que es menos 2i más 2j. Entonces, para poder sumar el vector A al vector B, lo que estoy haciendo es como si este vector lo estuviera yo desplazando a la posición en donde termina el vector A, pero tiene que mantener el mismo ángulo y la misma magnitud que tenía. Y por supuesto, después de esto, para poder hacer el menos C, lo que tengo que hacer es que en donde terminó el vector B, voy a trazar una línea, pues siguiendo la dirección del vector C. Entonces, si nos damos cuenta, lo que esto significa es que básicamente estamos haciendo un recorrido en círculo, no, en triángulo. Por eso es que termina en el origen, es decir, terminamos en el punto 0,
0 o en el vector 0. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver. Te pido por favor que si conoces a alguien que le pueda interesar este tipo de contenido, se lo compartas. Si te gustan las explicaciones, pues también dale like, suscríbete. Voy a seguir abordando cada vez temas un poquito más profundos, y compártelo por favor. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente. Seguimos con vectores. Adiós.